y fecundación, ¿ya? Antes de iniciar a eso, ¿a qué se nos viene en mente lo que es reproducción? Como concepto, ¿qué se nos viene en mente? Pregunto yo. ¿Qué es reproducción? ¿Qué es fecundación? Te escucho, Briana. Reproducción es cuando dos personas se juntan y, bueno, el femenino y el masculino se junta el espermatozoide con el óvulo y forman un nuevo ser humano. Ya, muy bien. Aquí el día de hoy O vamos a darle. humano. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Cuando nosotros, o el día de hoy, aquí le vamos a dar lo que es el concepto o la definición a través de lo que es la clase del día de hoy. Por ejemplo, un término de reproducción no es solamente cuando dos personas ya mantienen una estrecha relación y crean un nuevo ser. Recuerden que dentro del proceso de reproducción existen y abarca también lo que es el embarazo, los 9 meses de embarazo. Ya, por lo tanto, no solamente se estancan en lo que mantienen, crean y listo, no. Y la fecundación es aquel proceso en la cual, a través del proceso reproductivo, la espermatozoide, que es la gónada masculina, en este caso, o la espermatogénesis, que produce el órgano masculino, fecunda a lo que es en este caso al óvulo. Bien, por ejemplo, por eso que los que son los óvulos y los espermatozoides son consideradas como células. Al unirse estos dos tipos de células, ahí es donde se crea a un nuevo ser vivo. Bien, la competencia que vamos a trabajar el día de hoy es la competencia indaga con sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa. Ya que estamos acostumbrados y conocemos las capacidades referidas o coherentes a lo que es la competencia de indaga. La meta del día de hoy es conocer cómo es el proceso de fecundación y reproducción humana. Ya, ojo, estamos trabajando con reproducción y fecundación humana. No estamos tocando aquí términos de animales. Ese es otro tipo de reproducción que se da, aunque se asemeja, porque recuerden que nosotros manejamos dos tipos de reproducción, o conocemos, ojo, no manejamos, sino conocemos lo que es los tipos de reproducción sexual y asexual. Son muy distintas. Bien, que ya nosotros anteriormente en algunas ocasiones hemos ido tocando en este caso. ¿Qué es la reproducción? La reproducción de los seres humanos se desarrolla en tres etapas, La fecundación, el embarazo y el parto. Por eso que yo les digo aquí, cuando nosotros el término de reproducción no es solamente se nos viene en mente, es tener características de solamente existir una estrecha relación entre un hombre y una mujer, o es decir, entre dos sexos opuestos, y existe lo que es el proceso de creación de un nuevo ser. No es necesariamente eso. El proceso de reproducción abarca desde que se fecunda, el espermatozoide fecunda el óvulo, ya luego se crean en el proceso del embarazo 9 meses. Por lo tanto, se considera que en 9 meses es donde nosotros estamos capacitados. El nuevo ser vivo está capacitado para lo que es crear a un nuevo ser vivo, para ya nosotros pasar por lo que son los niveles de organización. Recuerden que nosotros partimos de nivel celular, luego forma tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos a su vez van a formar lo que es un sistema. Y luego de que ya estamos formados en la barriguita de nuestra mamá, ya nosotros nacemos. Es lo que se considera o se denomina como el parto. Bien, para que esto ocurra, tienen que intervenir dos sexos, masculino y femenino. O en este caso, ustedes nunca han escuchado, por ejemplo, de que, por ejemplo, dos sexos iguales, masculino, masculino, femenino y femenino, han creado un nuevo ser vivo. No, porque para que exista un proceso de reproducción, tiene que haber a sexos opuestos. Profesor, pero es que yo conozco, según que yo vi que dos mujeres tuvieron un niño, por ejemplo, pero eso no es, no, en este caso no es posible, sino ellos necesitan del espermatozoide, de la gónada masculina, para que pueda crear a un nuevo ser vivo. Bien, en eso tenemos que tenerlo muy en cuenta.
El embarazo, ¿qué es el embarazo? El embarazo es una etapa, aparte de que es muy bonita en este caso, para las chicas, para las mujeres. ¿Por qué? Porque es una etapa muy bonita porque en ellos crean una nueva forma, ya un nuevo ser. Crecen en su vientre, por eso que está el vientre capacitado para alojar a un nuevo ser vivo, 9 meses, ¿bien? En el vientre de la madre. Solamente se realiza en el sexo femenino. No me van a decir, por ejemplo, los hombres pueden embarazarse. No, No, porque solamente genera lo que es el espermatozoide para que crea un nuevo ser vivo. Aunque también desde perspectiva personal, cuando la esposa está embarazada, también el hombre se embaraza. ¿Por qué? Porque no es solamente la responsabilidad de la mamá. El padre, a pesar de que pone o aporta lo que es lo esencial, lo que es la espermatozoide, también necesita también involucrarse dentro del embarazo de mamá, cuidarla, protegerla, porque en él está generándose o en ella está generándose un nuevo ser vivo que lleva su sangre, bien, o que aportó también para que se cree. La fecundación, en cambio, la fecundación es el proceso solamente por el cual el óvulo y el espermatozoide se fusionan, es decir, hay una penetración del espermatozoide al óvulo para que crea un nuevo ser vivo. A pesar de que se producen en dos procesos, un espermatogénesis y el otro ovogénesis, que es muy distinto, los dos términos como tal, se considera que tienen características muy relevantes y se relacionan entre sí. ¿Por qué se relacionan entre sí? Porque gracias a este proceso de fecundación, el óvulo está capacitado para alojar a un nuevo ser vivo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Reproducción y fecundación son muy distintos. Bien, la fecundación, como les indicaba, es el proceso en el óvulo y el espermatozoide se fusionan para crear un nuevo individuo, es decir, necesitan de los dos sexos, femenino y masculino, para que puedan crear a un nuevo ser vivo o se produzca este proceso de fusión dentro de lo que son células, tanto óvulos como espermatozoides, tienen carga genética. Por eso que nosotros tenemos cromosomas XY, nosotros tenemos rasgos característicos de mamá, rasgos característicos de papá, o de repente, pero es que es igualito, eres igualito a tu mamá. Podrá ser de físico de igualito a mamá, pero de lo que es ADN o material genético también nosotros tenemos de papá. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No, no por escuchar, por ejemplo, es que eres igualito a tu papá, ahí tu mamá no hizo nada correcto, rasgos físicos somos iguales a papá o a mamá, pero nosotros tenemos ADN, material genético de ambos. Por eso que se establecen lo que son los términos de cromosoma. A nivel cromosómico, nosotros tenemos carga genética de papá y de mamá. Ya, porque allí es donde se involucra o donde se acciona lo que es el sistema genético. Porque en el espermatozoide es donde va la carga del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Bien, en la especie humana la fecundación es interna, es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. Exactamente en los sistemas reproductivos de nosotros, de cada uno, tanto femenino como masculino, es donde se producen lo que es a nivel de producción de espermatozoides, se generan dentro de los testículos. Luego pasan por lo que es un proceso de eyaculación, donde en la cual, al ser involucrado en ese proceso de fecundación, llegan a las trompas de falopio, donde están caracterizados, en este caso, lo que son el sistema ovular. Es donde ya está dispuesto a que haya la fusión o para que exista un nuevo ser vivo. Recordándoles que, por ejemplo, aquí dentro de lo que ustedes ubican en las imágenes, es más que recordarles que un sistema reproductor masculino, la característica es muy distinta a la femenina, ya, porque guardan relaciones muy distintas, a pesar de que son los únicos sistemas capacitados para generar vida. Ya uno emite, el otro aloja o genera en 9 meses a un nuevo ser vivo como tal. Bien, pregunto yo, ¿hay alguna consulta hasta aquí? No. ¿Alguna? Vamos a ver. no, Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Pregunto. ¿Cuántos tipos de reproducción nosotros conocemos o hemos estudiado? dos, No, asexual y sexual. Ah, sexual y sexual. ajá, correcto. La sexual y la asexual.
para recordándole aquí que este es un proceso, como es biológico, es algo natural, nos permite tanto la creación de nuevos organismos, también características comunes de todas las formas de vida, no solamente de nosotros. Todas las formas de vida necesitan, en este caso, reproducirse para generar o dejar de descendencia como tal, para que pueda, no se extinga lo que es en este caso, dando por ejemplo, para que no se extinga lo que es en este caso la especie y necesitan pasar por un proceso reproductivo. Es igualmente que nosotros conocemos dos modalidades de reproducción, la asexual y la sexual. Pregunto yo, ¿cuál es la reproducción de nosotros? La sexual. Sexual, La ¿Por qué? asexual. Ajá, ¿por qué? porque la sexual se tiene que unir el Necesita espermatozoide y dos el... géneros, dos géneros diferentes para crear un nuevo género. Ah, muy bien. Nosotros, e igualmente que los animales, nos reproducimos mediante forma sexual, es decir, necesitan dos gametos, es decir, dos géneros distintos para que exista el proceso reproductivo coherente o un proceso reproductivo óptimo. Bien, en cambio, la reproducción asexual no necesitan de dos progenitores, es decir, solamente necesitan de un mismo progenitor para crear nueva vida. Bien, y por eso que se le considera a la reproducción que nosotros manejamos o que tenemos, que es en este caso la sexual, también se le dice que es la generativa, porque genera nuevos seres vivos. Como por ejemplo, pueden observar en la imagen que en ese proceso de reproducción, luego de la fecundación, se va reproduciendo un nuevo ser vivo, donde la cual en un espermatozoide se fusiona con un óvulo, luego va creando lo que es la fusión de células nuevas, como por ejemplo un nuevo ser vivo. Luego se va creando durante el tiempo el bebé, que dura 9 meses para que se crea a través de un nivel sistemático y nace a través de lo que es el parto. Porque es considerado feto. Nosotros somos considerados feto dentro de la barriga de mamá porque es el término que se le da a todavía a un ser vivo que no ha nacido, es decir, que no ha salido al exterior como tal, al mundo exterior. Bien. Muy bien. Si un espermatozoide se une con un óvulo, el óvulo fecundado se desplaza por las trompas de falopio hasta el útero, luego comienza a dividirse cada vez en más y más células y forma una bola a medida que crece, lo que estamos viendo, lo que vimos aquí en el ejemplo. Bien, forma una bola a medida que va creciendo, esta bola de células llamada blastocitos, bien, crece, va creciendo, llega al útero entre 3 a 4 días después del proceso de fecundación y es donde se va alojando al nuevo bebé. Imagínense, después del proceso reproductivo, ya es donde en 3, 4 días que va llegando a establecerse dentro del sistema reproductivo femenino. Ya es donde por eso que las chicas, cuando se hacen las pruebas de embarazo, por ejemplo, mantienen o son activos sexualmente, por ejemplo, ayer y ya se quieren hacer la prueba para saber si están embarazados y no les sale negativo. Ya, por eso que tardan aproximadamente entre 3 a 4 días para saber, pero me escuchan bien, ¿sí me Sí, escuchan? profe. Ah, ya, ya, ya. Dicen que se congeló mi pantalla. Ah, ok, entonces duran ese cierto tiempo. Por eso que para saber cuando mamá estaba embarazada, le pueden preguntar, ella les va a decir, bueno, yo supe cuando estaba embarazada al mes, a los 2 meses, quizás a los 3 meses, porque es donde la prueba arroja con exactitud si la mamá está embarazada o no. Imagínense, después de tanto tiempo, cuando que ya tenemos 3 meses en la barriguita de mamá, es que mamá se entera. ¿Por qué? Por síntomas como vómito, por sueño, ya, y ya mamá desde una forma como de instinto maternal les indica que hazte la prueba porque posiblemente ya estás embarazada. Bien, porque ya saben a través de esos síntomas como tal. Bien, muy bien. Aquí les dejo los dos ejemplos. Por ejemplo, de reproducción asexual, por ejemplo, dos progenitores de distintos sexos, masculino y Profe, femenino. Te escucho, hija. profe, sí se congeló su pantalla. Pero por eso le estoy preguntando si me congelé o no me congelé. Ya. Lo que está compartiendo, profe. ¿Me ve bien? ¿Me veo bien aquí? ¿Me ven? Sí, Sí, profe, Sí, sí. profe. Ahora voy a compartir. Ya nuevamente, no se preocupen. Aquí me ven bien, me muevo. Sí, profesor. Sí, sí, profe. profe, ahora sí.
Ahora sí, es cuando comparten. Entonces, el tipo de reproducción que les digo que tienen que haber dos progenitores dentro de lo que es la sexual. Ven que les coloco los dos ejemplos, un gato negro, una gatita blanca, 50% del gatito negro y el 50% del gatito blanco. Y igualmente que con mamá y papá tenemos 50% del material genético de mamá y 50% del material genético de papá. Y hay variabilidad genética. En cambio, en la sexual, como por ejemplo, el ADN es idéntico al del progenitor, de un solo progenitor, no necesitan de la fecundación. Ya, y no hay variabilidad genética, es idéntico. Por eso es que ustedes ven que las plantas dan hijos iguales a ellas. Bien, iguales a ellas. Aquí tenemos para hacer la primera actividad, ya antes de avanzar para activar conocimientos. Bien, dice, coloca verdadero, si es verdadero, falso, si es falso, según corresponda cada enunciado. Vamos a hacerlo todo, ¿ya? Vamos a hacerlos todos aquí. Pregunto yo, en la reproducción, a ver qué dicen, en la reproducción humana intervienen dos seres de distintos sexos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya no, aquí tenemos verdadero, ¿ya? El espermatozoide es la célula sexual femenina. Falso. ¿Es la célula de quién? ¿Que emite quién? Masculino, Masculino. Ah, es masculino. Bueno, dice. ¿El óvulo es la célula sexual masculina? Falso. Femenina. Falso, Femenina. correcto, porque es femenina. Recuerden. Ya. La unión del óvulo y el espermatozoide dan origen a un nuevo ser. Repito, la unión del óvulo y el espermatozoide dan origen a un nuevo ser. Verdadero. Recuerden, la unificación de ambos gametos, masculino y femenino, dan como resultado un nuevo ser. Bien. Aquí dice, completa los siguientes enunciados. Ser, 9 meses, mujer. Después de la fecundación, empieza a producirse cambios en el cuerpo de la Mujer. mujer. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a ver si lo podemos escribir aquí bien bonito. Ya, ojo, ustedes cuando impriman luego lo van haciendo en su material, ¿ya? En la mujer. Luego, el nuevo se va desarrollando poco a poco. Ser. Ser. El nuevo ser. Ajá. El nuevo ser. Ya. El embarazo dura aproximadamente 9 meses. 9 meses. 9 meses. meses. Profe, pero es que yo nací porque de repente yo nací a los 6, 7, 8. No, nunca llegué al término de 9, pero lo coherente, lo esencial es llegar a los 9 meses para que crezca el nuevo bebé. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro hasta aquí? Voy a borrar para Y seguir. profe, Voy a borrar aquí. Luego ustedes lo van haciendo. Ya fácil, actividad. Ya activamos conocimiento. Vamos a ver un videíto, ¿ya? Vemos un videíto. Déjenme para compartir aquí, ¿ya? Porque si no, déjenme para salir aquí. Compartimos